el bautismo según la Biblia. Vamos a hablar un poquito acerca, pues, del origen, ¿verdad? Y también vamos a hablar el significado, ¿ok? Entonces, pues vamos a iniciar. Amén. Acompáñeme a... Perdón. Es que nomás estoy abriendo el... Acompáñame a hacer una oración para estar poniéndonos en las manos del Señor. Amén. Para poner esa clase y luego ya entrar de lleno, ¿ok? Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permite estar aquí. Gracias damos por la vida que nos has concedido, por todas las cosas que ha permitido hasta este momento, aunque no todo, a veces como lo que decíamos ahorita, no todo lo entendemos, pero no se trata de entenderlo todo, se trata de aprender a creer y a confiar en ti en cada momento, en cada instante, en cada etapa de nuestra vida, en cada momento, Señor, en cada circunstancia, en cada situación, porque todo lo que tú permites es necesario para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra salud espiritual, nuestra sanidad espiritual. Ayúdanos en este tiempo de clase a estar atentos a tu palabra, a todo lo que vamos a estar aprendiendo, Señor, para que no solo salgamos con información, aunque vamos a decir muchas cosas, pero que salgamos con una convicción, convencidos de hacer tu voluntad en esta área y aprender y a tomar más en serio lo que es el bautismo y cuidarnos de lo que se pueda decir, ¿verdad? Lo que otros puedan decir, Señor, sino confiar en lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Y amén. Acompáñame a leer ahí Mateo capítulo 28, versículos 19. Fíjese lo que dice ahí. Mateo 28, 19. Fíjese qué dice ahí. ¿Estamos ahí todos? Dice, por tanto, en este caso es la Reina Valera, ¿verdad? Pero bueno. Y luego en esta versión es la nueva traducción viviente. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el bautismo, hermanos, es una de las, es una de las ordenanzas, pues, como todas, que nuestro Señor Jesús nos dejó para la iglesia, y es una muy importante, como todas. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido diferentes prácticas, ¿verdad? Maneras de interpretarlo también y otras formas de entenderlo que a muchos puede confundir. Porque, bueno, pues ya ahorita con todo lo de las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, no se diga en el TikTok, pues cada quien sube un video y hace un contenido y luego de repente da información que pues que no es. Entonces, como siempre, hermanos, yo les voy a hacer la invitación y la advertencia de que cuidemos mucho lo que se dice y menos si no tenemos un estudio constante de la Biblia. Yo creo pensar que todos meditamos y estudiamos la palabra. Y digo, sí, no, ¿usted cree que nomás el pastor tiene que estudiar la Biblia? Todos tenemos que, o sea, porque es responsabilidad de todos. Porque así nosotros vamos a estar cada vez más seguros de lo que creemos y por qué debemos creerlo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahorita siempre se ve mucha desinformación en todos los temas, no solo en cosas de la iglesia, ¿verdad? En todos, en la medicina, en todo, siempre hay mucha desinformación. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que vemos. Pero, ¿qué es lo que vamos a tratar de aprender con la ayuda de Dios? Bueno, vamos a tratar de aprender y entender qué es el bautismo según la Biblia, su origen, su significado, su forma y propósito, para tener claridad, porque eso es lo importante, para tener claridad antes de hablar de la parte que vamos a tomar la siguiente semana, si Dios lo permite, porque la próxima clase o la próxima sesión, que va a ser ya más aplicativo, vamos a conectar un poco más, vamos a aplicar un poco más, pero es importante entender lo que vamos a hablar para tener esa claridad para la siguiente clase. Amén. Ahora, yo quisiera decirle al menos dos preguntas. ¿Qué piensan cuando escucha o qué piensa usted, hermano, hermana, cuando escucha la palabra bautismo? ¿Qué se le viene a la mente? Pues no sé, hermano, pues como un platillo de comida. No es un platillo, ¿va? Este es lo que tiene hambre ahorita. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que para usted significa bautismo? No, hermano, pues yo cuando tenía 5 años o cuando nací me llevaron a la iglesia y me echaron agua aquí. Entonces, bueno, vamos a aprender qué es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es el origen, verdad, del bautismo? Según lo que vamos a estar aprendiendo ahorita, ¿ok? Miren, antes del cristianismo,
el pueblo judío ya realizaba ciertos lavados rituales como símbolo de purificación. Ellos ya tenían ciertos, como les dije ahorita, rituales que eran para purificar, pero de manera, al principio de manera simbólica, ¿ok? A este tipo de rituales o de lavados rituales se les conoció o se les llamaba mikveh. Acompáñenme a leer Levítico capítulo 15, versículos 5 al 13, ¿ok? Levítico capítulo 15. Bueno, si su Biblia no trae Levítico, pues cuidado, aguas ahí, le dieron gato por liebre, ¿no? Levítico capítulo 15, versículos 5 en adelante al 13 vamos a estar leyendo, ¿ok? ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? ¿Sí? ¿A nadie? Pues aunque no le guste, vamos a leer nada. ¿Okay? Fíjense lo que dice ahí. Levítico capítulo 15. Bueno, yo lo tengo en otra versión, pero bueno. Vamos a leer en la Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera en la proyección? 15:5 de Levítico dice: y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare, versículo 6, sobre aquello que se hubiera sentado, o que se hubiera sentado, el que tenía flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Versículo 7, asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. 8, y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Versículo 9. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda, y cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmunda hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. 12. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Versículo 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Esto es bueno, aquí acuérdense que Levítico aquí es donde se dan las leyes, ¿ok? Se dan muchas leyes, aquí están todos los rituales de la ley. Ya lo que es extra, lo que le añadieron después, ya eso no está aquí, eso lo agregaron después. Pero bueno, la Biblia ya nos mencionaba que el pueblo judío Dios le dio una serie de ordenanzas, de rituales, sobre lavados simbólicos de purificación. Bueno, en ese momento, ¿ok? Estos lavados preparaban el corazón del pueblo para presentarse delante de Dios. Es donde podemos ver cómo después, te vamos a explicar un poquito más, pero ellos ya tenían esta idea de ciertos lavados rituales. Nada más que con el tiempo se empezó a distorsionar un poco la idea original, aunque en el principio era el ritual que debían obedecer, porque recordemos que en el antiguo, antes de que nuestro Señor Jesús viniera, en la ley todo era ritual, ¿se acuerdan? Para todo había un ritual, para todo había una ordenanza, en este caso para este tipo de purificación, ¿no? Ya antiguamente esta es la ordenanza, pero hoy sabemos que realmente el agua no tiene espiritualmente no tiene ningún poder purificador. Pero en un punto el pueblo judío llegó a creer que sí, ¿no? Bueno, en este contexto aparece Juan el Bautista, porque él predicaba el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad? En Marcos 1:4, pero ahorita vamos a ir más allá. También su mensaje era, en Mateo 3:2 dice, lo voy a leer rápido nada más: arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca. Juan apareció para preparar el camino para nuestro Señor Jesús, y anunció que vendría uno mayor que bautizaría en Espíritu Santo y fuego, según lo que leemos en Mateo 3:11. Entonces, desde el principio vemos que el bautismo no solo fue un rito externo, sino ya esto que Dios nos deja desde el Antiguo Testamento era una señal para venir a Él con un corazón arrepentido, dispuesto a obedecer a Dios. Pero vamos a hablar un poquito más de estos lavados rituales para entender un poco qué eran.
En la ley de Moisés, o lo que leímos ahorita en Levítico, había muchas instrucciones sobre lavarse con agua para purificarse después de una impureza. Recordemos que había muchas cosas que podían hacer impura a una persona antiguamente. Por ejemplo, si tocaban un cadáver, ¿se acuerdan? Si una persona tocaba un cuerpo de alguien que había ya fallecido, recibía antiguamente una impureza en su cuerpo. Esto era externamente. Según los... todos estos rituales de lavarse están en el en Levítico capítulo 14, no los vamos a leer, pero para los que están tomando notas y para los que ya tienen memoria infinita, ¿verdad? Pues ahí lo guardan en su mente. Pero es Levítico 14, Levítico 15. Hermano, nunca puede haber una clase donde no, bueno, pues, siempre hay que recordar que es por respeto a Dios, ¿verdad? Bueno, en fin. Levítico 14, capítulo 14 y en el capítulo 15 es donde están más especificados todos estos rituales de purificación. Pero se le llama purificación porque se limpiaban y quedaba, ¿verdad? Limpio. Este es el otro significado de purificar, ¿no? Y también en Números 19, esta es la otra en donde aparecen. Estos lavamientos no eran baños normales como uno imaginaría, sino eran actos religiosos para estar limpios delante de Dios, porque antiguamente así se tenía que hacer. ¿Okay? Antiguamente todos los rituales que se hacían eran se tenían que obedecer, porque así era como se mantenía la relación espiritual con Dios. Pero todos esos rituales eran una señal de lo que sería después. Hoy ya no tenemos por qué hacerlo, ¿ok? Hoy no va a pasar, hay que lavarnos por higiene, ¿no? Hay que lavar las manos antes de comer por higiene, pero si por alguna razón uno no alcanza o no se la pudo lavar, porque pues no se va a contaminar. Pero antiguamente era necesario tener, ¿verdad?, cierta limpieza a nivel religioso, ¿ok? Hablaba a nivel religioso, pero todo eso era una señal, una simbología de lo que debería suceder a nivel espiritual en la vida de cada uno. Porque, a ver, yo quiero preguntar algo. Ya que ahorita expliquemos un poquito más, vamos a ir entendiendo más, vamos a tener más sentido. Pero a ver, ¿cuántos han ido al mecánico a llevar el carro, verdad? Bueno, cuando estaba chiquito, me acuerdo que llevaban el mecánico mi mamá y le metían la mano, y luego ¿cómo tienen las manos por lo regular los mecánicos? ¿Brillantes como el oro o cómo la tienen? Tú estás sucias, ¿verdad? Todas negras, ¿sí o no? Entonces, imagínese el mecánico al que ya no aguanta las ganas de comer, se va y se compra un taco y con la mano sucia se come el taco o lo que sea, ¿no? Allá medio hambre. Pero, ¿qué cree que si constantemente el mecánico nunca, o alguien se está suciando las manos y que les queda como mecánico, todas así llenas de tizne o grasa, lo que sea, constantemente está comiendo con las manos sucias? ¿Qué va a pasar eventualmente? Se va a enfermar, ¿sí o no? No es física cuántica, hermanos. Esto es 1 más 1 es 2, ¿no? Bueno, entonces es importante mantener las manos limpias para comer y evitar lo más posible una infección, aunque de todas maneras si la persona que preparó la comida no la hizo bien, etcétera. Pero con las manos limpias todavía nos ayuda a evitar un poco más, ¿sí o no? Bueno, esto nos enseña que delante de Dios, para Dios es muy importante nuestra pureza espiritual. Aquí era físicamente el lavado en este caso el cuerpo y otras cosas, otras partes a nivel externo, porque delante de Dios tenemos que estar limpios, tenemos que presentarnos puros. ¿Qué es lo que vamos a explicar más adelante? Pero pensemos, ¿qué es lo que, si a nivel, digamos, físico, por decirlo de esta manera, la suciedad nos contamina y nos enferma, ¿qué es lo que a nivel espiritual nos puede contaminar y enfermar? Porque dependiendo de las cosas, ahora sí, en lo físico, dependiendo de las cosas que uno toque, ¿verdad? Dependiendo que sea, podemos adquirir cierto tipo de impurezas que nos pueden ocasionar cierto tipo de infecciones o de enfermedad, ¿sí o no? Y esto lo podemos ver, bueno. Con el tiempo, hermanos, estos lavamientos se institucionalizaron en el mikvé. El mikvé, bueno, era una piscina corriente, ¿verdad? Bueno, se entiende, o quiere decir una piscina de agua corriente o lluvia, también se entiende, donde los judíos se sumergían para simbolizar purificación. Es por eso que antes de Jesús ya existía una especie de bautismo, pero era un poquito
tenía un matiz un poquito diferente, porque lo veían casi como lo decía después, ¿verdad? Pero ya que lleguemos ahí vamos a explicar un poquito más. Y ellos ya tenían esta práctica. Así que antes del cristianismo, el pueblo ya entendía, fíjense, el pueblo judío ya entendía la idea de limpiarse con agua como un símbolo de acercarse a Dios, ¿ok? Porque tenían que limpiarse de la impureza. ¿Cuál impureza? Te vamos a ver cuál. Así que hay que bañarse antes de venir a la iglesia. Pero bueno, ya sabemos que sí, ¿no? Para todo, ¿no? Pero si por alguna hermano, entonces si no me baño, ¿qué? Se me va a pasar Belcebú aquí. No, pues a veces, ¿me explico, no? Pero entendemos el símbolo, ¿ok? Que ellos ya tenían claro que de manera simbólica tenían que limpiarse, tenían que purificarse. Pero el agua solo puede limpiar a nivel externo, ¿no? O sea, las manos con jabón, ahorita yo voy con jabón, ¿verdad? Antes no era así, bueno, en esa época. Pero hoy, el agua puede limpiar no solo nuestro cuerpo, pero el agua no puede limpiar la parte que a Dios más le importa que esté limpia, y eso es lo que vamos a tratar de aprender, amén. Ahora, en los tiempos del judaísmo del segundo templo, unos 200 años antes de Cristo, ¿ok?, los judíos comenzaron a practicar algo parecido al bautismo con los gentiles que querían convertirse al judaísmo. Fíjense esto. A esto se le conoce como el bautismo de prosélitos, ¿ok? Los prosélitos, ¿qué eran? Bueno, eran extranjeros convertidos, así de una manera muy sencilla. Esto era un prosélito, ¿ok? Que no eran de sangre judía, que no eran descendientes de Jacob y eso, ¿ok? Entonces, estos prosélitos o estos extranjeros convertidos tenían que hacer ciertas cosas para convertirse al judaísmo, ¿ok? Que era lo que tenían que hacer. Bueno, una de las cosas más famosas que era circuncidarse, si eran hombres, ¿ok? A los hombres tenían que circuncidar. Hacer un sacrificio, pasar por un baño ritual, por el mikvé, ¿ok? Como símbolo de dejar atrás, fíjense esto, la vida pagana y entrar al pueblo de Dios. Esa era la simbología aquí. Pero esto preparó entonces la idea de que el agua podía simbolizar un nuevo comienzo espiritual. ¿Sí me explico? Porque Dios en el Antiguo Testamento ya había enseñado al pueblo que tenían que limpiarse si tocaron algo impuro, tenían que lavarse ya de manera simbólica. Pero acuérdense que la ley se dio con rituales, pero para transmitir una verdad espiritual. El problema fue que con el tiempo le dieron un lugar a la ley religiosa, y bueno, eso Dios lo permitió, ya es otra clase, ¿no? Pero le dieron tanta importancia a cumplir los ritos que se olvidaron de lo más importante, que fue el corazón, pero luego llegamos ahí, ¿no? Ahora, cuando aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, él no inventa algo totalmente nuevo, ¿ok? Fíjense esto, porque no es como que generar una revolución. Él lo hubieran descrito fíjense, si esto hubiera sido así, los evangelistas, los que escribieron en los evangelios, lo hubieran dejado plasmado, porque se acuerdan que sí distinguen cuando dicen o cuando se acuerda que Jesús enseña, y los evangelios nos dicen que la gente se asombraba de la doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque enseñaba como alguien que tenía autoridad, era algo diferente. Bueno, si el bautismo de Juan hubiera sido algo revolucionario, lo hubieran dejado plasmado. Entonces no era algo totalmente nuevo, no totalmente, ¿ok? Sino que retoma esa tradición de inmersión en agua y eso sí, le da un sentido diferente, un nuevo sentido. ¿Y cuál es? El sentido que Juan, guiado por el Espíritu de Dios, le da al bautismo. Acompáñenme a leer Marcos capítulo 1, versículo 4. Marcos capítulo 1, versículo 4. Dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Pero lo predicaba, fíjense, aquí luego porque entran ciertas ideas, pero si Dios nos permite te vamos a explicar también eso. Entonces Juan le da un sentido diferente al bautismo, que es el arrepentimiento de pecados. No nada más era echarse el chapuzón ahí y ya, ¿no? O sea, era algo más.
era llevar a la gente, o que Dios, ¿verdad?, nos convenciera a las personas de arrepentirse de sus pecados. Y también era el otro sentido que Juan le estaba dando, era la preparación para la llegada del Mesías o del Salvador. Acompáñame a leer Juan capítulo 1, versículo 23. Juan capítulo 1, versículo 23. Dice así, Juan 1:23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ok, no solo para gentiles, sino para todo el pueblo de Israel. No era solo un rito externo, sino una señal de un corazón arrepentido. Juan estaba diciendo, no basta con ser judío de nacimiento, o sea, descender de Jacob, de Israel, ¿verdad? Todos necesitamos arrepentirnos y preparar el corazón para el Rey que viene. Era el sentido que Juan le estaba dando. Por eso les dice lo que les dice al principio, ¿se acuerdan? Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Bueno, pero ¿quién sí nos aporta un significado? Aunque Juan totalmente no lo hizo, pero sí, ¿quién nos da un significado más elevado del bautismo? Pues nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Acompáñame a leer Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Porque nuestro Señor Jesús fue bautizado por Juan, ¿no? Pero fíjense lo que sucede ahí. Mateo, capítulo 3, versículos 13. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice de paso, estamos orando porque el Señor nos ayude. ¿Quién nos ha bautizado? Pues los hermanos, yo les invito a que se bauticen, si han creído en el nombre del Señor, y si no ya no van a poder entrar a la iglesia, no sé qué. Que fíjese, Mateo 3, 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, o sea, al río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, le dijo, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora. Es una expresión, pues, ¿no? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pero aquí hay un principio muy importante. Espero que el Espíritu Santo nos hable más de lo que yo pueda decir. Pero fíjense cómo Jesús no detuvo a Juan de hacer lo que se le había encomendado de parte de Dios. Hermanos, cuando Dios lo pone en un lugar, a hacer un lugar específico, es por un propósito. Y Dios no se va a atrever, mientras estemos siendo fieles a lo que Dios nos ha mandado a hacer, Dios no nos va a mover de ahí. Al contrario, fíjense, Jesús con todo el derecho lo pudo haber quitado, pero no, Juan tenía que cumplir eso delante de Dios. Entonces, toda justicia, entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Fíjense que la Biblia dice como paloma, ¿ok? Digo, aquí no es como tal que realmente haya sido así, pero lo tipifica como una paloma. Que venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ok? Bueno, nuestro Señor Jesús le dio un significado más elevado al bautismo. Es decir, ya no sería solo un lavado ritual ni una señal externa para la conversión. Ya no solo sería eso únicamente, sino que ahora el bautismo adquiere este nuevo significado de identificación con su muerte y su resurrección. ¿Ok? Señal de entrar en el nuevo pacto por la fe en Él. ¿Okay? Esto es el nuevo significado que ahora adquiere el bautismo, porque ritualmente la gente iba y se lavaba. Bueno, ya me limpié, ya estoy puro. ¿Se acuerdan que dijimos cuál era la diferencia en cuanto a la idea que la gente tenía, o el pueblo judío tenía, del pecado? Que el pecado eran las acciones malas, o las acciones que a Dios no le agradan, ¿no? Como robar, mentir y eso. Esos son pecados.
Pero hasta que lo hagas, ya eres culpable delante de Dios. O sea, hasta que tú cometas con tus manos, con tus pies, la acción, ¿verdad? O lo hagas con la boca, o sea, decir algo, lo que sea. Hasta que uno lo haga, ya cuenta delante de Dios. Eso era lo que creía la gente de esa época. Pero cuando Jesús, nuestro Señor, viene, nos dice que el pecado no solo son las acciones, que sí son. Además de eso, el pecado comienza en el corazón, en las intenciones que tenemos, en las malas o buenas, depende, ¿no? Pero en el pecado pues son malas intenciones, o en los deseos, o en los pensamientos que tenemos, que no siempre se manifiestan en acciones en el momento. Ahí, aquí y aquí también pecamos delante de Dios, porque Dios lo sabe todo y lo ve todo. ¿Sabe qué significa la palabra en griego que se traduce por todo? Pues todo, hermano, para que ya así andamos bien profetas. Todo, Dios lo sabe todo. Por eso, hermanos, por eso ahora ya no es suficiente saber hasta cierto punto, voy a la iglesia, porque mucha gente viene a la iglesia. ¿Para qué viene a la iglesia? Pues para que me vaya bien. Tienen la Biblia abierta a mitad de la mesa para que le espante los espíritus, ¿no? Y el espíritu malo es la persona. Bueno, entonces el punto es que ya no es por ritual. ¿Sí me explico? Hay que venir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que orar, pero no hay que hacerlo como ritual, como si fuera un juego para ganar puntos, ¿no? Delante, pues ya pasé una misión, ya. No, es entendiendo, aprendiendo por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos. Estar convencidos de que lo que hacemos lo debemos hacer con la intención correcta, con el deseo correcto, que es agradar a Dios. Este deseo de agradar a Dios surge de un corazón conquistado por Él, porque amamos ahora a Dios. Por eso lo hacemos, por eso hacemos las cosas que hacemos, por eso venimos a la iglesia, no porque nos quede cerca. ¿O a quién le queda cerca de la iglesia? A mí sí me queda cerca, no, yo tengo. Fíjense, hermanos, Dios nunca le voy a poder decir a Dios que es que yo no iba a la iglesia porque me quedaba lejos. A mí siempre me ha quedado cerca la iglesia, yo no sé por qué, hermano. Pero pues, como quiera que sea, yo nunca le voy a poder decir eso a Dios, ¿no? Tan cerca me quedó, hermanos, que yo vivía en la iglesia, literalmente. La casa donde vivía era la iglesia allá a un lado. O sea, yo nunca voy a... Hermanos, de verdad, ustedes están más en la gracia que yo, porque ustedes están más lejos. Yo nunca he estado lejos de la iglesia. Pero el punto es que aún que lo importante no es solo estar en la iglesia, quiero que podamos asentar esto, sino que estar en Cristo primero, ¿sí o no? Y después vamos a entender por qué es importante estar en la iglesia. Porque hay gente que dice, por eso, hermanos, hoy hay mucha gente que dice, es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué no creen en la iglesia? Bueno, porque ven a los cristianos, o los cristimundi, no decía mi hermano, que se dicen ser cristianos y hablan el lenguaje del mundo. Se dicen cristianos y viven como los que no lo son. Bueno, entonces dicen, ¿cuál es la diferencia? Ay, pero hermano, ¿y tú ya te bautizaste? Ya, hermano, me bautizó el Papa, y empiezan, ¿no? Y traen ahí la credencial y no sé qué, confirmación, ¿cómo se llama, hermano? La Eucaristía, aleluya. Tenemos un catedrático en los sacramentos. Tengo todos los sacramentos y sacan ahí el pedigrí cristiano, ¿no? Pero pregunto, ¿un Dios que conoce el corazón va a ser apantallado con eso? O sea, imagínense que Dios nos preguntara, a ver, hijo, ¿por qué mentiste? A los jóvenes, ¿por qué le echaste mentiras a tus papás? ¿Por qué le dijiste que fuiste a la escuela pero te la pinteaste? ¿Y a ver, jóvenes, ¿usted cree que va a ser suficiente decirle, pero yo ya fui a la iglesia? Y Dios así de que, pues, está bien, te espero la siguiente semana, pero ¿por qué mentiste? ¿Qué no aprendiste en la iglesia que no debes mentir? Pero ya voy a ir el otro domingo también. No, es que no es el punto. ¿Sí me explico con eso? O sea, el ritual no es más importante que la verdad espiritual. ¿Sí me explico? Y eso es lo que tenemos que aprender sobre el bautismo. Una de las cosas que tenemos que aprender sobre el bautismo. Ya me voy a apurar porque me quedan como 50 puntos y me dieron 20 minutos nada más. Entonces, para resumir esto, el bautismo, regresando al origen, o resumiendo todo lo que dijimos,
empezó con lavamiento de rituales judíos, ¿verdad? Luego evolucionó al bautismo de prosélitos, ¿verdad? O sea, empezó con el mikvé, lavamiento purificador simbólico, o simbólico purificador. Luego evolucionó al bautismo de los prosélitos, que fueron los gentiles que se querían convertir al judaísmo. Entonces, después Juan lo usó como un símbolo de arrepentimiento y preparación para el Mesías, y Jesús, nuestro Señor, lo transforma como una ordenanza cristiana con el sentido de unión en Él, en muerte y resurrección, ¿ok? Ahorita vamos a explicar un poquito esta última parte. Bueno, Él, nuestro Señor Jesús, nos hace un mandato de bautizarnos. Cuando lo que leímos ahorita, cuando Él mismo fue bautizado por Juan, aunque no tenía pecado, Él no tenía ni tiene pecado. Con esto, ¿qué aprendemos de Él? ¿Por qué se bautizó? Porque si Él no tenía... Miren, si alguien podía, y de verdad, no tenía por qué hacer, o sea, en un sentido, ¿ok? Porque luego aquí los catedráticos de Harvard me van a querer bajar el video, ¿no? Pero si alguien en un sentido pudiera brincarse ciertos rituales, como la oración, el bautismo, la lectura de la Biblia o la ley, bueno, en este caso en este tiempo era la Biblia, si alguien podía no hacerlo, era Él. Era Él. Pero Jesús oró. ¿Sí o no? Jesús leyó la Biblia, la meditó, la vivió, hermanos. Y bueno, se bautizó y fue presentado. O sea, Él cumplió con todo esto. ¿Por qué? Para darnos ejemplo. O sea, para que lo miráramos a Él. No, pero es que yo el otro día miré al hermano que... Mira, pues, con todo respeto, si el hermano, la hermana hizo algo incorrecto, hay que orar por él, por ella. Pero nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo es Jesús. ¿Sí o no? Porque yo me puedo equivocar. No, o tampoco. Digo, sí o también. Sí o no. Pues claro, acá rato. Sí, hermano, está acá rato en la alabanza se equivoca. Ahorita se le fue una nota y bueno, pues... Perdón, discúlpenme, hermano, ya no voy a ser parte de la corte celestial, pero todos, ¿sí o no? Pero ¿quién es el único que no falla? Él, y no falló. ¿Quién es el que siempre nos va a decir la verdad? Él, ¿no? Entonces, cuando Él se bautiza, nos dice mucho, y de las muchas cosas que pudiéramos decir, yo quiero mencionar solamente 3. Bueno, unas cuantas más. Con eso se identificó con nosotros, porque nosotros necesitamos ser perdonados, porque somos pecadores. Aprobó públicamente el ministerio de Juan y nos dio ejemplo de obediencia al Padre. Sí, Jesús, el Mesías, el Salvador, el Rey del universo, el Arjé, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, el Estap, para el que es hebreo. O sea, si Él hizo todo, obedeció todo y cumplió con todo, o sea, Él nos dio el ejemplo, porque a veces de repente nosotros decimos, bueno, es que ¿a poco todos los domingos tengo que ir a la iglesia, hermano? ¿A poco Dios no está en mi casa? Bueno, es lo que yo le pregunto a usted. ¿Dios está en su casa? Dios le va a decir que venga a la iglesia. ¿Verdad? Pues, después Jesús mandó a sus discípulos ¿a qué? A bautizar. ¿Se acuerda? Lo que leímos en Mateo 28, 19 al 20... Lo voy a parafrasear, pero dijo, vayan y hagan discípulos, oíd y haced, perdón, en el español de España, pero en el español latino, vayan y hagan discípulos. Fíjense, lo primero que les dijo fue que los envió a predicar, y verdad, todo eso, para ser discípulos ¿de quién? Hacer discípulos de Jesús, no de nosotros, ¿ok? Que el dueño de la iglesia es Cristo, no las personas. Vayan y hagan discípulos enseñándole las cosas que los he enseñado, por eso somos discípulos de Cristo, porque aprendemos de Él. ¿Ok? De Él. Entonces, y ya que les enseñan, mientras también les enseñan, bautícenlos. Fíjense, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marcos 16:6 nos dice que el que crea, sea bautizado, ¿verdad? Será salvo. Luego explicamos un poquito más esto porque aquí se surgen unas interpretaciones un poquito raras. Pero el bautismo, entonces, lo tenemos que hacer porque primeramente es una orden directa de nuestro Señor Jesús. Ah, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que bautizar? El hermano Cachanilla, ¿no? Aquí somos muy recios a veces, ¿no? Eso sí somos buenos, hermanos. Así fueron para obedecer, ¿no? Pero
Hermano, pero ¿por qué me tengo que bautizar? Bueno, porque es una orden del Señor. Si son importantes las palabras de Dios para nosotros, esta es una palabra de Dios. Bautícense. Bueno, ¿por qué me debo todas las cosas que a veces preguntamos, ¿no? Bueno, ahí está, porque Dios lo dice, porque Dios lo manda. Nadie me puede, ahorita los jóvenes, ¿no? Ahorita ya está de moda eso, ¿no? Ahorita nadie me puede obligar. Fíjate, está mirando un video que hace un paréntesis aquí. La niña le dice al papá, ya no quiero que me obligues a ir a la iglesia, le dice. Papá, ya no quiero que me obligues, porque no puedes obligar, ¿verdad? Eso sí se la sabe, ¿verdad? Casi les doy un 10 en esa materia, ¿no? Rebeldía, 10 de 10. Pero miren, le dijo, papá, ya no quiero que me obligues a ir a la iglesia, porque no me puedes obligar, ¿verdad? Y el papá, fíjese, es un video muy sabio. El papá le dice, mira, mijita, es cierto, yo no te puedo obligar a hacer cosas que no quieras. Pero a ver, vamos a ilustrarlo. ¿A ti te gusta ir a la escuela? Hay unos que sí, los que pero la mayoría no, ¿verdad? Bueno, ¿yo te obligo a ir a la escuela? Bueno, a veces sí. ¿Cuántos papás no obligaron a veces a chancletazos al plebe, sí o no? A ir a la escuela. ¿Pero por qué? ¿Por qué los mandamos a la escuela? ¿O por qué creen que los mandan a la escuela a los jóvenes? ¿Nomás porque no los queremos en la casa? Sí, también dicen los padres. No, ¿por qué? Porque ahí van a recibir, porque bueno, por muchas razones, jóvenes, ustedes son muy inteligentes, enumérenlas, porque necesitan estudios para poder tener un buen trabajo, ejercer, y la parte de la escuela les enseña muchas cosas buenas y otras cosas muy raras, ¿no? Pero les enseña también. Pero es necesario ir, ¿sí o no? Es necesario estudiar hasta cierto punto. Yo les pregunto. Entonces, ir a la iglesia ¿es bueno y necesario o no? Pues claro que sí, más. Entonces los van a seguir obligando hasta que ustedes ya sean adultos. Bueno, hasta que primeramente su corazón sea conquistado del por qué debemos venir a la iglesia. No nomás para cantar, o nomás para, hermano, aleluya, aleluya, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese es el trabajo de los papás. ¿Por qué? Porque los papás tienen que formarnos. Son el instrumento que Dios usa para formarnos. En la escuela aprendemos valores, pues sobre todo en la casa, ¿no? Pero en la escuela aprendemos otras cosas, porque están para formarnos. ¿Cuántos han visto los videos de cómo antiguamente se forjaban las espadas? ¿Se han visto los videos? ¿Cómo era? Les vamos a traer un martillo a los papás para que... estás muy choco, mijito. No, pero el punto es que para formar bien algo, el trabajo es duro, ¿sí o no? ¿Sabe cómo se forman las piedras que salen de la playa? En la presión, en el fondo del mar hay una presión, hermanos. Nosotros no podemos bajar a este punto porque explotamos. Pero en el fondo del mar hay una presión, hermanos, y ahí se forman las piedras. ¿Cuántos han ido a agarrar las rocas en la playa? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Están aguaditas así? ¿O cómo están? ¿Las pones en el sol y se derriten o cómo están? Pues bien duras, ¿sí o no? Entonces, pues bueno, la formación es dura, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, no sé por qué dije esto, el Señor sabe para quién es. Como dicen ahora, tú no te voy a etiquetar, tú sabes quién eres, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, ¿por qué tenemos que retomar el punto? Porque el Señor lo manda. Más allá de que lo entendemos o no, pero que es importante entender, pero es porque Él lo pide, ¿ok? Vámonos ya sea lo último, porque aquí se me está yendo un poquito el tiempo. El significado entonces, ¿cuál es el significado del bautismo, hermano? Porque ya se aventó ahí todo ¿verdad? La faramaya esa. Bueno, el significado del bautismo, bueno, el bautismo es un símbolo, pero un símbolo lleno de verdad espiritual. Acompáñame a leer Romanos capítulo 6, versículos 3 al 15. Aquí, hermanos, les voy a pedir, ¿saben qué significa overtime? A ver, nuestro hermano acá, Antonio, es catedrático en inglés. ¿Qué significa overtime? Tiempo extra. Hermanos, se les acabó el joy del Señor, ¿no? Pero fíjense, Romanos 6, lo digo porque
quiero explicar esta parte y aquí a lo mejor toma un poquito de tiempo, pero lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Sí, vamos a explicar. Porque es importante, para nosotros es muy importante, hermanos, como iglesia, que todos podamos tener bien claro esto. Que luego de repente pasan muchas cosas, ¿no? Ideas muy raras, lo que vemos. Okay, Romanos capítulo 6, versículos 3, fíjense lo que dice ahí en adelante. Hasta el 5 vamos a leer, dice así, Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, fíjense, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también dice que nosotros andemos en vida nueva. Aquí ya va teniendo más sentido la idea del bautismo, el símbolo. En este pasaje se nos enseña que al bautizarnos nos unimos a Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Al sumergirse en el agua, obviamente, esto simboliza morir al pecado, ¿ok? Y al salir del agua, simboliza una nueva vida, el vivir para Dios. ¿Ok? ¿Qué más significa el bautismo? Un lavamiento espiritual. ¿Okay? Esa fue la parte que el pueblo judío ya no pudo, no digo que absolutamente todos los judíos que en la historia, pero la mayoría, por la manera en cómo vivieron, no llegaron a ver lo que Dios quería decir. Acompáñame a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 de Pedro 3, 21. ¿Qué dice ahí? 1 de Pedro 3, 21. Dice, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aparición de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Voy a leer este mismo versículo, pero fíjense bien, lo voy a leer aquí sí, en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice ahí, 3:21, 1 de Pedro. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora simboliza, fíjense bien, el bautismo que ahora lo salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, fíjense esto, que es lo que hace el agua, limpia el cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, fíjense hermanos, sino en el compromiso, es lo que quiere decir este versículo, de una buena conciencia delante de Dios. En el compromiso de saber qué es lo que tenemos que hacer delante de Dios. ¿Qué más simboliza el bautismo? Bueno, pues pacto y pertenencia. A Dios le importa, hermanos, que entendamos que tenemos que estar limpios delante de Él. Presentarnos limpios. No venir aquí a este lugar que cuando nos reunimos se convierte en su casa y muchas veces se manifiesta su presencia. No venir aquí con todas las cosas que a veces venimos con quejas para Dios, con dudas de su poder o de quién es Él. Claro que hay situaciones, pero recordemos que nuestra fe va a estar viva, hermanos, si nosotros hacemos las cosas que Dios nos pide como Él nos pide. ¿Se acuerda lo que dijo Santiago? Una fe sin obras, ¿qué? Es dead. Ando muy bilingüe ahora, ¿no? Está muerta, porque una fe que está viva obedece. O sea, si uno confía de verdad en Dios, si yo digo creer en Dios, porque creer es confiar en todo lo que Él es, si yo verdaderamente confío en Dios, voy a hacer todo lo que Él me pide. Así. Si Dios me dice que no debo mentir, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a mentir, ¿va? Si ya entendemos el punto, ¿verdad? Para no explicar un poco más ahí. Vamos, pacto y pertenencia, Gálatas 3:27. Fíjense lo que dice ahí. Gálatas 3:27. Dice,
y todos los que, bueno, aquí es la nueva traducción viviente, ¿ok? Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto, fíjense, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. A ver, ¿cuántos han ido al mall? Bueno, aquí a las... Yo no cruzo ni enlatado, hermano, no me quieren allá. Pero, ¿cuántos hemos ido a comprarnos ropa nueva? ¿Cómo se ve la ropa nueva? Resplandeciente, ¿sí o no? Hasta brilla la ropa, ¿no? Entonces, cuando uno se bautiza, es un símbolo de que ahora las ropas, espiritualmente hablando, es Cristo, nuestra vestimenta. Y la vestimenta habla de las acciones. Nos vestimos de Cristo. Es decir, ahora vivimos como Él, o buscamos vivir como Él vivió. Por eso cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Yo a veces les digo a los jóvenes que una de las cosas que a veces más honesta en la respuesta sería decir, es mi meta todos los días ser cristiano. Porque a veces cuando uno dice, ya soy cristiano, o sea que ya no hay más de Cristo que hacer. Bueno, entendemos que a veces lo decimos como expresión, ¿no? Pero en un sentido un poco más estricto y honesto, si nos preguntan, ¿eres cristiano? Esa es mi meta, hacerlo. Porque a lo mejor hoy no lo conseguí, a lo mejor hoy no me parecía Cristo. O tal vez sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Eso estoy tratando de ser todos los días. Cristiano, un Cristo pequeño. Hechos 2:38. Bueno, eso no lo vamos a leer, pero apúntenlo ahí. Hechos 2:38 al 41. El bautismo, hermanos. Esto lo vamos a explicar más adelante, un poco más después, pero hasta aquí lo voy a dejar. El bautismo, hermanos, fue la primera respuesta visible de los que creyeron en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el bautismo es una declaración pública. Fíjense, hermanos, esto, que muchas veces no lo toman tan en serio. Digo, muchas cosas que a veces los cristianos hacen, o hacemos, dijo el otro, ¿verdad? No se toman tan en serio, pero recordemos que todo lo tenemos que tomar con la seriedad que se merece, porque Dios es un Dios que se toma las cosas en serio, tan en serio que tomó nuestro lugar para salvarnos. ¿Okay? El bautismo es una declaración pública. ¿Y qué es lo que dice esa declaración? Pertenezco a Cristo y me comprometo con Él. Eso es lo que quiere decir. Bueno, vámonos ya con un poquito más para terminar de explicar. Bueno, el sujeto del bautismo, en toda la Biblia, hermanos, el bautismo se daba después de creer. En Hechos 2:41 leemos que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. En Hechos 8:36 al 38 leemos que el etíope escuchó, ahorita repito las citas, y creyó y pidió ser bautizado. En Hechos 2:41 y luego Hechos 8:36 al 38, es donde está la historia del etíope. Hechos 8:36 al 38, y la anterior fue 2:41, igual en Hechos. ¿Okay? Capítulo 8, versículos 36 al 38. Ahí leemos que el etíope escuchó y creyó y pidió ser bautizado. Entonces, el bautismo no se da a quien no ha creído. Dice esto. ¿Okay? El bautismo no es para quien no ha creído. Se enseña entonces el bautismo de creyentes. Fíjense esto, hermanos. De creyentes, no de infantes ni de personas que no entienden la fe. Por eso, ¿okay? Hechos 8:36 al 38, por los que, ¿okay? Ahí está. Ahí está la historia del etíope. Pero fíjense que este es el principio en ese pasaje, que el bautismo, bueno, uno de los que podemos ver, que no se da a quien no ha creído. Por eso a los niños recién nacidos no hay una base bíblica para bautizarlos. Porque pues, o sea, un niño chiquito, un recién nacido no sabe hablar. No es consciente todavía. No tiene una conciencia todavía del pecado. Entonces, se enseña el bautismo de creyentes, no de alguien, o sea, en este caso no de infantes ni de personas que no entienden la fe. O sea, es hasta que alguien cree. ¿Sí me explico? Que debe ser bautizado. Porque debe ser bautizado. Pero si no ha creído, si no ha aprendido, ¿verdad? Entonces, pues se puede meter al agua, pero no va a ser un acto completamente
consciente y entendido de lo que significa. ¿Sí me explico? Entonces el bautismo es un paso consciente, o sea, personal, consciente y voluntario. ¿Ok? Pues porque los niños, pues qué. Ay, mi hijo, bautízate, ¿por qué? Porque te tienes que bautizar y ya, ¿no? Sí, es un mandato de Dios, pero al mismo tiempo el Señor nos dice que hay un equilibrio y que pues si hemos creído es necesario ser bautizados una vez. O sea, por eso alguien que ha creído en Cristo verdaderamente, no, yo nunca me voy a bautizar, pero crees en Dios. Si tú has creído, te tienes que bautizar. Si verdaderamente has creído, y si no, pues nos ahorramos el agua, ¿no? Pero pues tiene que bautizarse. Ahora, la forma del bautismo, bueno, la palabra bautizo viene del griego, o sea, es la palabra que se traduce bautismo, o que con el tiempo se transmitirá hoy tiene la forma en español de bautismo, pero viene de baptizo, o baptizó en griego, que significa sumergirse completamente en agua, ¿ok? Lo que leímos en Mateo 3, en el capítulo 3, en los versículos que leímos en el 16, Jesús emerge o sube del agua, ¿ok? O sea, que es sumergido y luego sale. Felipe, donde leímos, cuando bautiza el etíope, descendieron al agua, dice, que lo sumergió. La inmersión refleja la muerte y resurrección. El cuerpo sepultado bajo el agua y luego levantado es lo que simboliza para una nueva vida. Aunque después se desarrollaron otras formas, por ciertas situaciones, como fue la aspersión y el derramamiento, a pesar de eso, no son formas completamente válidas para suplir la que es bíblica. ¿Cuál es la bíblica? La inmersión, ¿ok? Se tiene que meter en el agua, ¿ok? Pero báñese antes del bautismo, de todas maneras, ¿eh? No vaya, ¿ok? ¿Cuál es el propósito entonces? Bueno, el bautismo no salva por sí mismo. La salvación es por fe. Efesios 2, 8 al 9, lo leo rápido. Efesios capítulo 2, 8 al 9, aquí ya me fui un poquito más, discúlpenme con el tiempo, hermanos. Pero dice, bueno, aquí es la nueva traducción viviente, dice de esta manera: Dios los salvó que por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio, dice esta versión, por las cosas buenas que hayamos hecho, no. Así que ninguno de nosotros puede jactarse o presumir de ser salvo. Pues en el 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces el bautismo nos salva, es la fe en Él, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Bueno, primeramente dijimos, es un mandato de Cristo, es obediencia. Es un testimonio público. También declara ante la iglesia y ante el mundo que yo sigo a Cristo cuando yo me bautizo y a nadie más, ¿no? Y también es una identidad espiritual porque proclama que ahora pertenecemos al Señor. Entonces, bautizarse, fíjense, lo voy a ilustrar de esta manera, ¿ok? Es importante hacerlo, pero bautizarse es como ponerse la camiseta de un equipo. Y más si tiene alas Entonces, no te hace la camiseta, ¿ok? No te hace automáticamente un jugador, aunque uno quisiera, ¿no? Pero muestra públicamente de qué lado está, ¿sí o no? Bautizarse en un sentido, así se puede entender. ¿Ok? Ahora, malas interpretaciones del bautismo a veces. ¿Qué ha pasado? Pensar que el agua en sí salva. Esa es una idea equivocada. El agua no tiene el poder de salvar. O sea, el que uno se sumerja y luego no tiene un poder salvífico, ¿ok? No salva. Eso es una idea equivocada. ¿Qué otra idea equivocada hay del bautismo? Creer que el bautismo infantil otorga salvación automática. También eso es un error. Porque un niño recién nacido o un niño que no tiene conciencia del mal, del bien, no puede ser salvado de algo porque no tiene un arrepentimiento, porque no es consciente todavía. ¿Sí me explico?
Por eso no hay un juicio exactamente así contra los niños. Hasta que la conciencia despierta. En donde hay a veces debate es en qué punto despierta la conciencia. Pero eso va a depender en el ambiente que el niño crezca, ¿ok? Por eso es muy importante el ambiente en el que crecen nuestros niños, ¿no? Porque a nosotros nos van a ver, qué hacemos, qué decimos. No sé si se acuerdan, bueno, no quiero perder mucho tiempo aquí, pero hermanos, de verdad, ya no tienen niños chiquitos, pero cuando ven un niño, no crean que no entiende. Entienden mucho. Que no se nos olvide eso, ¿eh? Ellos ven y entienden y se quedan con lo que ven, a veces para toda la vida. Bueno, ¿qué más? Otra mala interpretación, verlo solo como tradición familiar o requisito social es una manera equivocada de ver el bautismo, no. Y reducirlo a un rito vacío sin relación con la fe o la obediencia personal. Esa es otra idea equivocada, no hay que verlo de esta manera. El bautismo sin fe es nada más mojarse. Eso es lo que es. Y conclusión, ¿qué sí es el bautismo? Un mandato del Señor, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa sí es el bautismo? Una señal visible de una fe invisible. ¿Ok? Una señal visible de una fe invisible. ¿Qué más? Un acto de obediencia que refleja nuestra unión con Cristo. Termino con esto. Si el bautismo simboliza, esto nos va a preparar para la siguiente clase, hermanos, o la siguiente enseñanza, perdón. Si el bautismo simboliza morir y resucitar con Cristo, meditemos en esta pregunta, si Él lo permite, además de todo lo que Dios nos vaya a hablar, si también así lo permite en este fin de semana, pero meditemos en esta pregunta. Si el bautismo simboliza morir y resucitar con Cristo, ¿cómo se ve esa realidad en mi vida, en su vida diaria? ¿Cómo se ve? ¿De verdad se puede ver o no? Imagínense que me pongo aquí una camiseta del Real Madrid y me voy a apoyar al Barcelona. ¿Qué van a decir? ¿No? Por decir un ejemplo. Así, hermanos, recordemos que si nos bautizamos es un símbolo de compromiso, de obediencia, de la vida, la muerte, ¿verdad?, al pecado, a la vida anterior, y el compromiso de vivir para Cristo una nueva vida diferente. Por eso la pregunta viene otra vez: ¿cómo hablábamos antes de ser cristianos? ¿Qué escuchábamos antes de ser cristianos? ¿Cómo respondíamos cuando nos decían algo antes, o sea, cuando nos regañaban, nos llamaban la atención antes de ser cristianos? Pues sí, de mala gana, de mala manera y tal. Bueno, eso era antes de ser cristianos. Como cristiano, ¿cómo yo debo responder a Dios y a las situaciones y a las personas que Él permite? ¿Cómo cree que debo responder? Eso nos lo llevamos de tarea para la siguiente. Amén. Ahí donde se encuentra, ¿por qué no pueden hacer una oración para estar entregando este tiempo? Y si el Señor lo permite, la próxima semana aquí nos vemos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por tu amor y tu misericordia, porque siempre tú nos dices la verdad. Y a veces, aunque decimos que amamos la verdad, cuando la recibimos, a veces nos duele, a veces no nos gusta, a veces ni siquiera queremos oírla. Pero aquí estamos reconociendo que queremos aprender que bautizarse no solo es lo que para muchos es un requisito de una religión tal vez, sino lo que verdaderamente implica y el compromiso que hay en ese símbolo de sumergirse y luego salir del agua. Padre, ayúdanos a que el bautismo para nosotros lo podamos tomar con la seriedad que debe, pero también al mismo tiempo no darle un significado que no tiene y un lugar que no tiene. Darle el lugar que tú nos enseñas que tiene y aprender de eso, Señor. Porque para ti es importante
que es lo que vamos a tratar de aprender, si así lo permites, la próxima semana, porque es importante el bautizarse. ¿Por qué diste esa orden? Y te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, guarda nuestra salud de regreso, cuida nuestros vehículos de cualquier accidente, cualquier falla en el camino, guárdanos de cualquier extorsión por parte de nuestras autoridades o por parte del crimen organizado. Y aún si así sucediera, como dijeron los jóvenes amigos de Daniel, aún si no nos librases de eso, Señor, que podamos servirte, darte la gloria en cualquier situación que se presente de camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.